Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos de Nave Nodriza. Nos encontramos nuevamente en un capítulo de conversación con nuestro querido amigo Nolosí, allá desde tierras mexicanas. ¿Cómo está mi querido amigo Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Aquí con el gusto de saludarte, saludar a toda la gente que nos está escuchando y nos está aquí apoyando nuevamente en otro capítulo aquí de Nave Nodriza. Muy contento, Yarriot, con todo el apoyo que nos han dado las amigas y amigos de la nave durante estas semanas del último capítulo que realizamos hasta hoy, que está todo lo que da, la verdad. Como ya sabrán todos los amigos, han sucedido bastantes cosas en el ambiente ufológico, desde Latinoamérica hasta los Estados Unidos. Han habido muchas noticias. De hecho, han sido estos años, yo creo, ya estos últimos años han sido bien movidos desde el ambiente ufológico, con toda la aceptación al menos del gobierno estadounidense de que se está estudiando nuevamente el tema, y eso creo que nos ha dado también mucho tema de conversación a los que gustamos de este tema y del fenómeno OVNI. Así que realmente tenemos un programa bien interesante de conversación el día de hoy, donde estaremos analizando las últimas novedades que han estado ocurriendo en el ambiente ufológico, Yarrio. Exactamente, mi querido Nolosí, ambiente ufológico bastante movido, como bien mencionas, comenzando desde lo que corresponde a esta intervención o esta suerte de conversación que hubo en el Congreso mexicano, según entiendo, y también el informe de la NASA, que justamente este programa nos vamos a dedicar para conversar con respecto a ambos temas que de alguna manera salieron hoy día, o mejor dicho esta semana, a la palestra. Vamos a conversar un poquito con respecto a eso. Antes, mi querido Nolosí, también mencionar y comentarle a todos ustedes, agradecerle a todas las personas que han estado de manera activa comentando en cada una de las publicaciones, ya sea en nuestra plataforma en Spotify. Y bueno, no se olviden de evaluar, o mejor dicho, darnos ahí estrellitas en nuestro, digamos, página de Spotify. Así que sean todos bienvenidos. Y mi querido Nolosí, ¿con qué vamos a comenzar entonces esta conversación? Claro, Yarrito, vamos a arrancar justamente con esto que mencionas originalmente, lo ocurrido recién en esta semana recién pasada acá en el Congreso mexicano. Muchos de los amigos sabrán, y si no, los ponemos ahí al tanto, por supuesto, de lo que ocurrió. Esta semana hubo una comparecencia en el Congreso de aquí de México, con el polémico periodista investigador del fenómeno OVNI, Jaime Maussan, que bueno, yo creo que no hay que presentarlo mayormente, ya todos lo conocemos, hemos estado al tanto de sus investigaciones por muchos años, que es un personaje que tanto en Latinoamérica, allá en Chile y en otros lugares del mundo, siempre ha tenido como sus luces y sombras, y como todos los investigadores en general, pero ha sido más polémico de lo que otros, digamos, ¿no? Y acá, Yarriot, siendo un periodista mexicano y un investigador mexicano, de hecho siempre me llama la atención que él nunca se automenciona como un ufólogo. Él siempre, de hecho, como que yo siento que hay un cierto desdén al término ufólogo de su parte, y a la mirada que tiene del ufólogo, porque él siempre se presenta como un periodista. Y bueno, periodista es, de hecho, él empezó su carrera dedicado al tema periodístico de otro corte, que no tenía que ver con este fenómeno ufológico. Dicho eso, Yarriot, bueno, esta semana tuvimos esa comparecencia. Yo tenía ya la información de que se iba a presentar, pero la verdad es que desconocía que iba a tener esta situación donde iba a presentar estos dos cuerpos que él cataloga como seres no extraterrestres directamente, pero seres que no son de condición humana. Eso para mí fue una sorpresa, de alguna manera. De hecho, nosotros compartimos información, tú me compartiste información esta semana respecto a eso. Y sí me llamó la atención. Hay que mencionar que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo el Congreso mexicano deja que un personaje como Maussan llegue y haga una declaración y haga un simposio prácticamente ahí, una demostración del tema ufológico, y más encima presentando estos cadáveres, o esta figura, o estos seres, ya no sé cómo llamarlo a esta altura? Hay que decir, Yarriot, que tampoco es tan descabellado hacer una presentación así. Te puede dar como la posibilidad, o abrir las puertas del Congreso para presentar este tema. El Congreso, a través de ese diputado, puede efectivamente, sin mayor complicación,
generar una comparecencia. O sea, tampoco es una cosa que tiene que pasar así como por muchos niveles gubernamentales para que lo acepten. O sea, para poder entender un poco, mi querido Nolosí, podríamos decir de que esto no estaba dentro o no era una planificación por parte del Congreso, no nació como una necesidad, ¿cierto?, por parte del Congreso, sino que nace de organizaciones o del propio Maussan exponer este tema. Exactamente, y nace desde la iniciativa de Maussan, aliado con este político, que es un político del sector gobernante del Movimiento de Regeneración Nacional, que es el movimiento o el partido político que gobierna hoy por hoy México. Entonces él, aliado a este personaje, logra tener acceso a esta situación. Entonces no fue, como bien dices tú, para nada un requisito que el gobierno buscara, ni menos el Congreso como tal. O sea, fue una cuestión como mucho menos engorrosa de lo que uno pensaría, ¿sabes? Exacto. En ese sentido, sí. Es increíble pensarlo así, pero lo es. Dicho eso, Jarrett, a mí me empezó a llamar también la atención y yo me fui más por el lado de los personajes que iban a estar. Él estuvo con varios periodistas e investigadores, controladores aéreos que dieron su testimonio un poco como a la usanza de lo que se estaba, o replicando un poco de lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero a otro tipo de nivel, digámoslo así. Pero no era menor porque dentro de estos personajes, estuvo de manera remota la participación de Avi Loeb. O sea, estamos hablando de personajes de ese calado, y también de Ryan Graves. Ryan Graves, recuerda que fue uno de los dos pilotos también que estuvo en el Congreso norteamericano haciendo presencia y contando su experiencia respecto a lo que había vivido en varias ocasiones en los cielos norteamericanos, teniendo justamente encuentros con objetos voladores no identificados. O sea, Maussan de alguna forma también lo armó bastante bien. O sea, eso le daba una cierta validez. Yo creo que en el fondo, para mí, Jarrett, fue un gran desperdicio de toda esta situación, porque cuando aparecen los cuerpos, que ahí, si quieres también te paso la opinión para que opines respecto a esta situación, son cuerpos que ya sabíamos de su presencia. O sea, son cuerpos que él al menos mostró de manera abierta el 2017. Exacto. Son cuerpos que él recuperó, o alguien, o no directamente él, alguien, una persona allegada a él, y los sacó desde Perú, de unas minas en Perú, y los trajeron directamente hasta acá. O sea, son cuerpos que desde un inicio se dudó bastante de la procedencia de ellos, porque primero porque estaban llevando cuerpos que eran del gobierno peruano. O sea, era prácticamente una cuestión de seguridad nacional, o que podría incurrir en un delito, por decirlo de alguna manera, y alguien los sacó de ahí. Ahora, él los presenta con una prueba que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, de prueba de estudio de carbono 14, que mide la antigüedad de estos restos. Exacto. Efectivamente, la UNAM hace una prueba y determina que a partir del estudio del carbono 14 tienen una antigüedad al menos de 1000 años. Un poco más, un poco menos, más o menos eso es lo que señaló la institución. Pero ojo, la institución solamente señaló eso. No señala en ningún caso, o no avala en ningún caso, que la procedencia sea de origen extraterrestre, animal, humano, no humano. La UNAM solamente hace ese estudio y ya, y de hecho de alguna manera se deslinda esta semana también con un informe respecto a poner los límites respecto a lo que estudió efectivamente de estos cuerpos. ¿Qué se dice de estos cuerpos? Que efectivamente, claro, tienen una composición o una apariencia no humana, pero la gran polémica, que de hecho, insisto, ya se había suscitado desde el 2017, es que estarían intervenidos. Es decir, se les habrían cortado dedos y se habrían hecho algunas modificaciones de las estructuras óseas para que parecieran ser más grandes o más altos de lo que originalmente eran. Entonces ahí ya tenemos un tema que directamente cae en el fraude. Exacto. O sea, ahí por una parte están estos hechos concretos que de alguna manera son bastante potentes desde el punto de vista de su génesis, ¿ya? Porque acá yo a lo mejor voy a ser bien polémico con la imagen de este periodista, ¿cierto? Jaime Maussan, que de por sí es un investigador que tiene
como bien dices tú, luces y oscuros, y sombras, y bastantes sombras. Porque me parece todo esto de tema una suerte de orquestación muy ligada al tema del marketing de partida, por figuras como, por ejemplo, Avi Loeb, ¿cierto? Que tú mencionaste hace un momento, y también este otro piloto que de alguna manera podrían estar de alguna forma también siendo, no quisiera decir utilizado, pero sí, digamos, por una parte está el interés de que estas cosas se muestren, ¿cierto? A través de instancias gubernamentales, en este caso el Parlamento mexicano, por un tema también de mostrar al mundo de que se haga algo con respecto a estos fenómenos que se están viendo o viviendo por parte de los pilotos. Por ende, a lo mejor ahí no hay mala fe, ¿me entiendes? Pero por otra parte llama mucho la atención lo que ocurre con respecto a este tema. Por otra parte, también mencionar, cómo se presenta y cómo se maneja el discurso de Jaime Maussan, que de alguna manera yo encuentro que es muy interesante analizarlo, y acá a quienes nos están escuchando les va a hacer mucho sentido, porque él en una primera instancia, ¿cierto?, habla, y de hecho voy a tomar un tema textual, a lo mejor, habla de material biológico no humano. Estas palabras, la narrativa que ocupa. Exactamente, esta narrativa es la misma narrativa que se expuso en el Congreso norteamericano. De alguna manera lo que busca hacer es empatar tanto el relato de lo que él estaba investigando, entre comillas, o trató de unir todo esto con que él tenía, digamos, las muestras, ¿ya? Bajo todas las luces esto es boom, grito y plata, en el sentido de que sí, efectivamente se hablaba de, con esta narrativa, ¿cierto? Se estaba exponiendo un tema, y aparece, digamos, este caballero ya con estas momias, ¿cierto? Con estos personajes momificados. El vocabulario, el lenguaje crea realidades, y de alguna manera cuando empezamos a ocupar una nueva terminología para referirnos a este tipo de fenómenos, es porque de alguna manera también, y de hecho después lo vamos a comentar más adelante, la NASA también lo está tratando de hacer, que de alguna manera es quitar el estigma de lo que tiene que ver con el tema OVNI, ¿cierto? Porque, digámoslo no, cuando hablamos de OVNI está totalmente estigmatizado, ¿cierto? Por teorías de conspiración, por temas por casos charchas o chantas, ¿cierto? Y acá, de alguna manera, la NASA lo que está haciendo, digamos, con toda esta nueva o con esta redefinición, digamos, de concepto, lo que busca hacer es que, de alguna manera, sacar, echar por la borda, digamos, el concepto OVNI, UFO o lo que sea, para hablar de FANI o UAP, y hablar, digamos, ya en términos más concretos. O sea, de alguna manera es como, hasta cierto punto, profesionalizar lo que de alguna forma se está investigando. Entonces lo que hace Maussan es tomar estos conceptos y de alguna manera los vuelve torpes, les baja el nivel, porque efectivamente él, por un tema de marketing, por un tema de omisión, porque acá es una omisión voluntaria, el hecho de que, por ejemplo, plantear que estos cuerpos, ¿cierto?, hablar de que fueron analizados con pruebas de carbono 14, omitir de que otro tipo de comentario, pero los une con este tema, con estos otros conceptos y con esta nueva narrativa, lo cual hace de que empiece a ensuciar esta nueva narrativa. Lo que busca es, de alguna manera, eliminar todos los fantasmas que de alguna manera el fenómeno OVNI siempre ha estado perseguido. Entonces, en ese sentido yo siento que es un tema delicado, es un tema que de alguna forma, como bien decías tú, Nolosí, se pudo haber ocupado de una manera distinta, pero el tema está de que sí, pues efectivamente, el tema está quién toma la batuta. Y en ese sentido, el que toma el mando es Jaime Maussan, obviamente una persona que es reconocida en México como periodista, como investigador, y ¿cierto? le dan esa tribuna aparte. Y le dan esa tribuna. Anda a saber tú qué tipo de intereses también puede existir ahí. O sea, a lo mejor, no sé, pues el pago al mismo señor Avi Loeb o al mismo otro testigo, ¿cierto? Porque se da la sensación de que se arma todo este tema como una palestra, de alguna forma, porque en estricto rigor, ¿qué fue lo que se habló en términos concretos, ¿cierto? Porque se pudo haber terminado con respecto al tema de los problemas, y que yo creo que es un tema que por ahí se pueden tomar, digamos, lo que es eso de los gobiernos, y que tiene que ver cómo
de alguna forma la seguridad se ve afectada, ¿me entiendes? Exacto. Y es ahí donde se tiene que aferrar, digamos, la parte como de estas instituciones, ya sea como CFA, Parlamento, lo que sea, ¿ya? Lamentablemente, en el caso de este tema de Maussan, ¿cierto? Mete estas momias que más allá, o sea, yo encuentro que igual lo que tú mencionaste es súper grave también, porque en rigor es una expropiación a un patrimonio, ¿cierto? Que podría ser hasta de la humanidad, es tomado y es básicamente usurpado y por fines totalmente ajenos a lo mejor a lo que pueden significar esta momia, porque estas momias pueden ser testigo a lo mejor de otro tipo de problemática que le puede servir a la antropología, a otros tipos de ciencia, pero que son usurpados y son, digamos, modificados de una manera bastante mezquina, bastante agresiva. Y ahora, puesto, digamos, en esta palestra de una manera súper torpe, yo siento que de verdad deja mucho que desear y de alguna manera también es un intento lamentable de personas que de alguna manera buscan fama o lucrar con un tema que en estricto rigor o sea, a ver, no digo que no se pueda hacer, el tema está de que hoy día estamos en un momento histórico en donde el fenómeno ovni está apareciendo en la palestra en términos objetivos, en términos, digamos, en donde la NASA, que más allá de que se pueda hablar con respecto de que no, es que la NASA oculta información, de que la NASA, pero sin embargo, la NASA igual es un medio calificado y hoy día está dispuesta a observar. ¿Por qué? Porque hoy día con la tecnología que se tienen aún se siguen observando estos fenómenos. Entonces la NASA está tomando la batuta para poder de alguna manera decir, ok, yo también apoyo este tema, también lo estoy creyendo y voy a empezar a investigar. Entonces tenemos que aprender a valorar eso desde el punto de vista de la ciencia exacta, desde el punto de vista a lo mejor de lo más formal. A algunas personas a lo mejor les va a parecer, no, pues que ellos ya saben. A lo mejor no, porque todos estamos suponiendo, ¿me entiendes? Entonces en ese sentido tenemos que ser concretos. Hoy día la NASA está empezando a investigar este tema y tenemos que mantener igual dentro de todo, digamos, seriedad. Entonces cuando aparecen estos tipos de cosas, siento yo que lo único que hacen es ensuciar un relato que injustamente ha sido ensuciado a través del tiempo. Sí, es que finalmente yo creo que, como te decía yo hace rato, Jerry, creo que se pierde una gran oportunidad, o sea, llevarlo a esos niveles y exponerlo de esa forma, o sea, lo único que logró finalmente es buscar notoriedad y llevar su caso, un caso que ya estaba súper desgastado, estamos hablando del 2017, el mismo gobierno peruano tiene un tema incluso ahí legal con él respecto a esta situación de estos cuerpos. Y claro, él digamos que de alguna forma lo trata de hilar, como dices tú, con la narrativa actual, con lo que dijo David Grunt y con lo que está pasando en Estados Unidos. Y claro, como que parece que tiene como mucho asidero respecto a las situaciones que han estado ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, de parte del gobierno, por ejemplo, pero no, en este caso queda vacío, porque es un caso que, insisto, está bastante manoseado desde hace mucho y era muy polémico, lo había presentado ya en algunas plataformas y bueno, esto viene incluso después, este caso, no sé si te acuerdas, este caso viene después del de las momias, me refiero, que está reflotando nuevamente ahora y se reflota de esa forma por donde lo presentó, más que nada, por la instancia en donde lo presentó. Viene después de la presentación que él hace del cuerpo, ¿te acuerdas? Que también era una momia de un niño, pero que estaba en un museo, que era una diapositiva y que no se alcanzaba a leer en la ficha técnica, digamos. Exacto. Porque estaba como borrosa. Y después con tecnología se logró determinar que era que lo que decía esa ficha, y esa ficha decía que era la momia de un niño, que era una diapositiva que habían encontrado en Estados Unidos en una casa antigua y todo esto. Pegado prácticamente a ese caso es cuando ocurre esto de las momias de Nazca, que es así conocido de hecho el caso de las momias de Nazca, y lo presenta en plataformas de paga. Realmente es bastante triste. De hecho, Jerry, amigos, les quiero compartir, si me permites, lo que menciona al día siguiente en su Twitter Ryan Graves, este piloto que estuvo aquí también dando su testimonio. O sea, él les venía a otra cosa, realmente. Yo creo que para él debe haber sido muy decepcionante y lo da a conocer en su Twitter diciendo: después de la audiencia sobre ovnis en el Congreso de Estados Unidos, acepté una invitación para testificar ante el Congreso mexicano, con la esperanza de mantener el impulso del interés del gobierno en las experiencias de pilotos con UAP.
Desafortunadamente, la demostración de ayer fue un gran paso atrás en esta cuestión. Mi testimonio se centró en compartir mi experiencia y los informes de la UAP, que escucho de tripulaciones aéreas comerciales y militares a través del programa de testimonios de ASA, Americanos por un Espacio Aéreo Seguro. Seguiré creando conciencia sobre los UAP como una cuestión urgente de seguridad aeroespacial, seguridad nacional y ciencia, pero estoy profundamente decepcionado por este truco sin fundamento. Nada más que decir, señoría, así como esto si fuera un juicio. Sería como, okay, o sea, se nota que fue engañado, o sea, fue llevado allá también engañado. O sea, y ahí en ese sentido es un hecho lamentable, o sea, el tipo era otro su aspiración y como bien decíamos, iba totalmente interesado con el tema de la seguridad aérea, porque en rigor él como piloto tiene una visión objetiva con respecto a los fenómenos que ha visto. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, o sea, estas posibilidades de poder contar y poder aportar, salen con estos muñecos que en realidad, estas momias, ¿cierto? Que lamentablemente, no sé, es un show muy, muy malo, muy, muy frustrante y lamentable y suma, creo yo, o mejor dicho, resta a lo que se ha ido construyendo, digamos, a partir de esta conversación que ocurre en el Parlamento norteamericano. Exacto, y para ir más o menos concluyendo al menos esta noticia que tal vez siga dando que hablar algunos días más, yo veía hace rato una entrevista que le hacían en un programa peruano y él, bueno, seguía defendiendo a capa y espada este caso. Aquí lo importante sería, me refiero a Maussan, aquí lo importante sería, Jerry, que él, si tiene estos restos, estos cuerpos, es que los pusiera, y de hecho la NASA también habló, porque se le preguntó, imagínate hasta dónde llegó esto, porque esto fue justo, este caso fue en la misma semana de lo que acaba de hablar la NASA, pero en el día posterior o subsecuente me parece que es cuando la NASA hace este informe de los expertos que ya nos tenía prometido hace algunos meses atrás. Creo que fue el día siguiente. Pregunta, claro, imagínate, se juntó todo y le preguntaron justamente sobre estos cuerpos. Y claro, o sea, uno de los expertos de la NASA decía que bueno, que la idea es estudiar justamente este fenómeno desde lo más científico, desde la mirada más científica posible. Y él hacía justo un llamamiento a Maussan o a la autoridad, incluso acá en México, de, ok, si tienen estos restos, dénnoslo o dénselo a un laboratorio, a una institución, digamos que sea neutral, por decirlo así, o a un par de instituciones, y que estas instituciones puedan decirnos efectivamente cuáles son los componentes o qué cosas extrañas podrían encontrar en estos cuerpos. O sea, la data aquí no nos dice nada. O sea, efectivamente, si son momias o si son cuerpos que tengan más de 1000 años de antigüedad, eso mucho no dice respecto al fenómeno que nos convoca a todos. Entonces, creo que por ahí tendría que venir una muestra, un gesto de parte de él y de su equipo, de Maussan, para poner en los cuerpos, porque él en manos de unos expertos que fueran neutrales, porque él se defiende mucho diciendo, bueno, pero nadie ha visto estos cuerpos, nadie ha tocado estos cuerpos, todos los que me están diciendo que estos cuerpos son momias, que están modificados y que no son lo que yo pienso que son, nadie lo ha visto. Pero claro, pero es que también él tendría que tener ese gesto de poder ponerlo al servicio de la comunidad científica para que se pudieran estudiar, pero claro, ahí efectivamente se podría caer este teatro. Él no ha dicho realmente que son extraterrestres, que es como muy ambigua su presentación. Yo escuché esa parte de la presentación en el Congreso y claro, no dice que estos son efectivamente él no dice que son extraterrestres, pero deja como la puerta abierta, o sea, como que da a entender mucho, justamente con lo que decías tú de la narrativa de un poco de de estas entidades biológicas no humanas, un poco a la David Grush, por decirlo así. Exacto. De entender, entonces claro, toda la comunidad se le fue encima diciendo, oye, pero ¿cómo puedes asegurar esto? Y aparte de decir que la UNAM te está respaldando. Entonces, claro, yo creo que aquí falta, como bien digo, Jared, ese gesto de poner en manos de científicos que puedan estudiar este caso, pero y sí, ya teníamos bastante años sabiendo de él, lo que pasa es que se había apagado bastante, pero yo, la verdad, sinceramente, cuando supe que iba a tener esta comparecencia Maussan en el Senado mexicano, nunca pensé que iba a llevar los cuerpos. Cuando vi los cuerpos ahí en esa especie de cajones, la verdad no pensaste que iba a llegar a tanto. Sí, como que ya dije, cerramos por fuera. Sí, es verdad. De hecho, también me pasó exactamente lo mismo. O sea, de hecho,
estoy viendo en vivo este tema y luego dejo de verlo por un momento y termina ahí con la gran sorpresa. Exactamente, Jerry. Pero bueno, también, como bien mencionabas tú, esta semana también tuvimos las noticias de el informe que estábamos esperando que saliera a la luz, que es por parte de la NASA, que fue desarrollado por estos 16 expertos de diferentes áreas de la ciencia, justamente tratando de darle explicación o de buscar algunos datos que nos dieran un poquito más de luces sobre el fenómeno OVNI, respecto en este caso a la mirada que tiene la NASA de este fenómeno. Y claro, para muchos resultó también un poco decepcionante, por lo que yo estuve viendo y recabando información en redes y viendo con algunos investigadores respecto a que la NASA no iba a decir gran cosa, pero siento, Jared, también por otro lado que hubo algunos avances respecto a que la aceptación por esta entidad como es la NASA, de reconocer que es un fenómeno que existe, que es un fenómeno que no ha sido bien estudiado todavía, y que efectivamente es algo de lo que todavía ellos no tienen claridad respecto a saber qué es, pero sí están abocados en este caso a traer otras tecnologías para su estudio. De hecho, se va a abrir un área en la NASA directamente que estudie este fenómeno. Incluso se habla de que se va a utilizar inteligencia artificial para recabar los datos que tienen respecto a avistamientos y algunos otros datos que tienen también que ver con los comportamientos de este fenómeno, que ha sido visto también por pilotos del gobierno norteamericano, y que como bien dice o mencionaba también el administrador de la NASA, Bill Nelson, reconoce justamente que son un evidente peligro para el espacio aéreo de Estados Unidos, y ellos lo enfocan mucho desde ese ámbito, más que reconocer el origen o reconocer que sea un origen extraterrestre. Yo creo que está bastante lejos que la NASA hable de una cosa así, y por eso tal vez hay tanta decepción respecto a este informe emitido esta semana. Pero sin embargo creo que es bastante interesante que ellos reconozcan que hay una anomalía en los cielos y que no se puede determinar exactamente su comportamiento como un comportamiento de algún artefacto hecho por el hombre. Entonces creo que desde ese punto de vista, claro, es tal vez un pequeño paso de reconocimiento, pero que habla mucho de lo que está viviendo la narrativa ufológica y del fenómeno OVNI hoy por hoy, con entidades gubernamentales que se están tomando bastante en serio este tema. Y también mencionaba este personaje de la NASA que efectivamente que el gobierno tiene bastante preocupación por el espacio aéreo y por los comportamientos que se han vinculado a estos objetos. Y claro, hablaba también de que se deslinda completamente de que el gobierno de Estados Unidos tenga algún tipo de documentos clasificados o de otra índole, que no esté exponiendo a la opinión pública. Bueno, efectivamente eso iba a ser, era muy obvio que iba a suceder y que iba a mencionar esta situación, pero creo que respecto a eso, o sea, por lo menos es importante entender que la NASA obviamente responde a un gobierno y a un tema gubernamental, a una opinión o a una línea gubernamental como tal, donde no va a dar tal vez toda la data que tenga, pero sí creo que lo importante es saber que ellos en este instante están reconociendo que es un fenómeno que existe, que no pueden explicar, y que van a abrir directamente una oficina que pueda tener mucha más información y que se aboque justamente a estudiar el fenómeno, para que dentro del sistema que tiene el gobierno de Estados Unidos y la NASA propiamente, la gente o los norteamericanos en este caso, a quienes ellos responden, sientan que tienen un sistema de alguna manera también transparente y seguro, que les está informando realmente lo que tienen a mano y lo que realmente tienen como información. Finalmente la presencia para ellos de lo OAP, como lo menciona, plantea estas preocupaciones, ¿no? Estas preocupaciones sobre la seguridad de los cielos norteamericanos, y ellos hacen justamente ese llamado que yo comentaba también hace rato respecto al caso de acá que sucedió en México, acá con el tema de las momias y de Nausan. El enfoque que se le va a dar es netamente científico, que hay que quitarle, digamos, ellos mencionaban eso, hay que quitarle esa carga sensacionalista al estudio, para que justamente también pierda
se le quite ese estigma también que tiene la mirada en general de mucha gente respecto al fenómeno ufológico. Ya. Exacto, o sea, lamentablemente los mayores enemigos de lo que es el estudio de la ufología desde el punto de vista como más serio somos nosotros mismos en función de buscar esa, o ser majadero en buscar esa sorpresa más fácil, si se quiere, en el sentido de buscar que, por así decirlo, yo creo que, a ver, yo creo que yo me sentiría más inconforme si, por ejemplo, la NASA hubiese dicho algo con respecto al tema, hubiese asegurado algo sin pruebas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es dar palos ciegos a un fenómeno que de alguna manera, como bien lo decían ellos, no tenemos hoy día las capacidades tal vez de poder estudiarlo, ¿cierto? Tenemos relatos, más que nada tenemos el sentido de la historia que tiene cada uno de los observantes, pero más allá de eso, desde el punto de vista concreto, estamos pidiendo a la NASA que de alguna manera estudie algo que ni siquiera sabe cómo comenzar. O sea, me explico. ¿Qué tipo de fenómenos son los que se están viendo? ¿Qué tipo de tecnología se ocupa? ¿A qué responde? ¿Con qué lo puedo medir? ¿Con qué lo puedo calificar? Como bien aparece, digamos, en el libro, este libro de Érase una vez en Omnilandia, cuando se planteaba con respecto a lo esquivo que es este fenómeno, ¿cierto? Y se hace, digamos, más que nada atribuyéndole a lo que este carácter tan furtivo que es el fenómeno OVNI. ¿Qué es lo que tiene que investigar la NASA, por así decirlo? ¿Cómo lo va a hacer? Me explico. En rigor es un fenómeno que es totalmente furtivo y que de alguna forma no podemos tomar un pedacito de OVNI e investigarlo, ¿cierto? Sino que esto se basa en observaciones, en datos que de alguna manera llegan de otros lugares, que llega a través de relatos. En este caso, gracias a lo que tiene que ver con la aviación, digamos, militar, se cuenta, digamos, también con a lo mejor visores de alta tecnología, pero aún así todavía está el debe. Entonces, que la NASA hoy día de alguna manera le tome el peso a este tema, o lo tome en serio, busque de alguna manera desmitificar, o mejor dicho, quitarle estigmas, lo que hace es más que nada sembrar un camino que a lo mejor va a dar resultado en algún momento. Y en ese sentido hay que estar abierto también al tipo de explicaciones que puedan dar. O sea, yo creo que en ese sentido es muy sano para la investigación que un actor tan importante como es la NASA, que va a tener recursos, que va a tener a lo mejor la tecnología necesaria para poder investigar este tipo de fenómenos, aparezca como una voz cantante y que se sume también a una investigación a lo mejor desde un punto de vista más escéptico, pero que de alguna manera va a dar un aporte y va a dar un grado de validez a lo que es la investigación ufológica. Efectivamente, Yarret, y claro, ahí había muchas voces que decían, bueno, la NASA está llegando muy tarde, con más de 50 años de tardanza a la investigación, pero bueno, finalmente yo creo que aquí los pasos adelante son y creo que es lo que se ha conseguido con el tema ufológico, por lo menos durante los últimos 3, 4 años, tal vez un poquito antes de pandemia hasta acá, lo que tenemos son, claro, o sea, no va a haber una aceptación abiertamente de que el fenómeno sea extraterrestre. O sea, yo creo que estamos bastante lejos de eso, si es que llegara a ser ese el origen, ¿no? Yo creo que es un origen que tiene múltiples explicaciones, y que es un fenómeno que se alimenta no solo de una sola realidad, al menos en lo personal. Pero efectivamente, claro, mucha gente decía, bueno, pero la NASA, ¿por qué está opinando? Y de hecho, yo también era como mucho de la opinión de que el objeto de estudio de la NASA era otro, y que era difícil que la NASA hablara de estos temas. De hecho, era impensado hace unos años pensar que la NASA se pronunciara. Entonces creo que hoy en día yo creo que hay que ver el vaso un poquito medio lleno desde ese punto de vista, igual que lo que ha pasado con el gobierno norteamericano. Y entender que el fenómeno lo están aceptando como un fenómeno, bien como dices tú, elusivo, pero que no responde a comportamientos de origen artefactos hechos por el hombre o hechos aquí en la Tierra, y que finalmente se está haciendo todo lo posible, o dentro de estos pequeños primeros pasos, digamos, que se está tomando de la manera más seria y científica posible en este caso con la NASA, para poder entender al menos el comportamiento y poder empezar a esbozar alguna hipótesis sobre efectivamente lo que son los objetos voladores no identificados, más allá de su procedencia, entender el comportamiento, y tal vez de aquí a unos años ya tengamos muchas más noticias, y esto justamente sea el inicio de algo mucho más grande. Solamente que hay también mucha ansiedad por muchos por que se reconozca o que se hable con un
con una suerte de el disclosure, ¿no? Que como se hablaba, ¿no? Que se reconozca abiertamente que el fenómeno tiene cierto origen. Yo creo que estamos cada vez más cerca, al menos, de saber efectivamente de dónde viene, pero bueno, cerca entre comillas, porque bueno, estamos dando los primeros pasos, pero ya son pasos que son mucho más serios y que se está desmitificando este fenómeno, y creo que es lo que hemos ganado en estos últimos años. Así que al menos en ese sentido, yo creo que lo que está pasando con la ufología, si bien está teniendo algunos, como por lo que abrimos el programa, algunas decepciones, también está teniendo por otros lados, creo que buenas noticias que nos deparan, yo creo que un futuro interesante en los próximos años, Jared. Exactamente, una nueva etapa de la ufología que todos esperamos, una etapa de apertura, una etapa de verdades, una etapa en donde el fenómeno sea estudiado y esté también en la base de lo que todos creemos, que todos quienes escuchan este rol, ¿cierto? Que es un tema serio, un tema digno de estudiar. Mi querido Nolosí, por mi parte me despido para una nueva ocasión. Exactamente, Jared, me uno a tus palabras, saludando también, por supuesto, a quienes nos acompañaron en este capítulo. Espero que haya sido ahí del agrado de todos con estas noticias bien movidas que han estado estas últimas semanas, y que, bueno, como siempre les decimos que compartan este capítulo, que comenten, que lo comenten también con otros amigos, que se vayan sumando a la nave, que tiene mucho espacio para todos ustedes, y ya estaremos próximamente, Jared, emprendiendo un nuevo viaje aquí con la nave a otro caso interesantísimo sobre este fenómeno que tanto nos apasiona, el fenómeno ufológico. Y como siempre les decimos, Jared, recuerden que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.